Hola, buenas noches, amados hermanos y amigos. Qué gusto estar con ustedes. Es un privilegio de parte de Dios poder llegar a ustedes a través de este medio para compartir la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Le doy gracias a Dios por cada familia y ruego en el nombre de Jesús que Dios sea supliendo necesidades en la familia, que Dios sea llevando paz y gozo, amor a cada corazón, a cada familia, a cada hogar en el mundo entero. Que Dios sea trayendo sanidad y medicina, esa sanidad espiritual, pero también esa sanidad física, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Doy gracias a Dios porque nos permite un día más de vida para acercarnos a Él, para aprender de Él. Gloria a Dios. Y a través de su palabra, Él nos da luz en medio de tanta dificultad. Gloria al Señor. Me llama la atención el proceso que tiene el metal que se llama oro para convertirse en una joya. Y aunque no soy joyero, quiero sintetizar este proceso en 3 fases. Y la primera, la extracción del metal de las minas o de la arena. La segunda fase, la transformación, cuando hay que darle con martillo, hay que darle fuego, lijarlo, limarlo. Bueno, y la tercera fase, la de limpieza, pulida y limpieza. Gloria al Señor. ¿Y por qué esto? Porque usted y yo somos como el oro en manos de nuestro Dios. Somos como el oro en manos de nuestro bendito alfarero. Gloria al Señor. Y Dios quiere que usted y yo, a través del proceso, nos convirtamos en una joya. Él quiere hacer de usted y yo una joya que brille en medio de este mundo, llevando esas buenas nuevas de salvación. Quiero que vamos a la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, versículos del 15 al 18. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Tremenda palabra. Vemos el apóstol Pedro hablándole a la iglesia en Jerusalén, que está atravesando por mucha dificultad por causa del Evangelio. Y es que esta iglesia está atravesando por mucha persecución, por mucha tortura, muerte. Están padeciendo, están siendo atribulados de forma terrible, casi a no aguantar por causa de su fe. Y el apóstol Pedro les llega y les anima, les anima diciendo que permanezcan fiel a Dios. Que si su padecimiento no es por causa de la maldad, permanezcan fiel a Dios, que esto glorifica a Dios. Y el emperador Nerón está haciendo devastación con estas personas. Es más, ellos están experimentando lo que nosotros podríamos decir acá, el desplazamiento. Ellos están siendo desplazados de Jerusalén, sin saber qué hacer. Ellos salen dispersos por todo Asia Menor. Tremendo. Y en medio de eso, aún Pedro, atravesando también por situación difícil, está animándoles a que por favor, que no padecieran como homicida. Y es que usted y yo quizás no matamos a alguien con un arma o con un garrote, pero quizás cuando hablamos herimos, dañamos.
ofendemos, insultamos, y eso mata un ánimo, mata una posición del ser humano. Tenemos que cuidar que esto no cause padecimiento en nuestras vidas, pero que tampoco padezcan como ladrones o malhechores por estar tomando lo que no es de ellos, por estar estafando quizás a las personas, por estar metiendo, como se dice, gato por liebre a las personas, por esas conductas delictivas, de esa mente delictiva, como malhechores, malandros, haciendo lo malo. Pero también llama la atención que dice por entrometerse en lo ajeno. Y es que a veces en nuestras vidas están pasando tantas cosas feas, fuertes, y estamos pendientes de lo de afuera y no resolvemos nuestra situación. Por estar metiendo la cucharada, como podríamos decir, en cosas que no se nos han mandado. Y es que a veces usted y yo no estamos siendo o aportando cosas importantes en nuestro entorno y queremos resolver cosas afuera. Y aquí el apóstol Pedro llama a la iglesia que no por ningún motivo el padecimiento llegue por esa causa, sino por la causa de Cristo. Pero también le dice que si llega el padecimiento por causa del evangelio, que no se avergüencen, que no deben avergonzarse por cualquier insulto o por cualquier menosprecio o por cualquier persecución. Él está instando a la iglesia para que la iglesia por eso no se acongoje, sino que glorifique a Dios en medio de esa circunstancia difícil que puedan atravesar. Y me llama la atención el libro de Mateo capítulo 5, dice el versículo 11 y 12, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal en contra de vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. O sea que usted y yo no podemos, por cualquier tormenta que estemos atravesando, menguar. No podemos avergonzarnos por cualquier insulto, por cualquier acusación mentirosa. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que nuestra conducta glorifique a Dios, pero que nuestra conducta no sea causa de tropiezos para otro. Más vale que por causa de nuestra conducta delante de Dios, otras personas puedan venir a los pies de Cristo. Gloria al Señor. Bendecimos el nombre del Señor. Pero también nos dice que es necesario que el juicio comience por nosotros. O sea, es necesario que padezcamos, que seamos procesados, Dios nos procesa a través del sufrimiento. Y cuando dice que el juicio comience por la casa, no se está refiriendo al juicio final, se está refiriendo a esa disciplina que transforma y purifica nuestras vidas, limpia nuestras vidas. Así vemos cómo el oro fue sacado, transformado, luego pulido y limpiado. Es así como Dios quiere que usted y yo seamos. Y es por eso que Él permite procesos en nuestras vidas, y es por eso que Él está diciendo que el juicio debe empezar por la casa, por su casa, nosotros, la iglesia. Gloria al Señor. Y dice que si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde aparecerá el impío y el pecador? Pues usted y yo nos salvamos solo por la gracia y la misericordia de Dios, porque hemos creído en Él. Amén. Pero nosotros pasamos el año raspado, coloquialmente hablando, raspado, o sea, solo por la gracia de Dios, solo por la misericordia de Dios. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Pero si usted y yo lo pasamos raspado ahí apenas,
cuánto más el que rechaza la palabra de nuestro Dios. Y es ahí donde Pedro quiere que usted y yo tomemos una conducta diferente. Gloria al Señor. Es importante, a pesar de que Pedro está atravesando por situaciones difíciles, es importante ver esa tarea que cumple. La tarea que le dio el Señor Jesucristo. Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas, apacienta mi rebaño. Y aquí vemos a un Pedro que está en momentos y en momentos enviándole cartas, hablándole, diciéndole a la iglesia que por favor sufran, pero que sufran por causa de Cristo. Está haciéndole un acompañamiento a la iglesia, está exhortándoles a mantenerse fiel a Dios. Y esta es la importancia del acompañamiento que debemos tener, el apoyo que debe tener la iglesia y que la iglesia debe darle a otras personas. Muchas personas que necesitan un consejo, un aliento, una palabra de ánimo. Y vemos aquí a Pedro dándole ese aliento, y dice así la palabra del Señor: amado, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos porque cuanto soy partícipe de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. O sea, él está diciéndoles que no se martiricen por eso, porque esto va a ser para gloria de ellos, para alegría, alabanza de ellos. El Señor va a ser glorificado a través de estos padecimientos, pero ellos van a estar llenos de gozo, con un galardón grande. Tremendo. Bendito sea el Señor. Dios me permite hablar de 3 causas de proceso que atraviesa el ser humano. Podemos atravesar muchas, pero Dios me permite que hoy traiga 3 causas por las que somos procesados. Somos pasados por el molino, por el trillo. Gloria al Señor. Y la primera causa nos las muestra ahí en el primer libro de Crónicas, capítulo 21. Primer libro de Crónicas, capítulo 21, versículo del 1 al 7. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción y el poder del Espíritu Santo. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los principales del pueblo: id y haced censo de Israel desde Bersabá hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab: añada Jehová a su pueblo 100 veces más. Rey, Señor mío, ¿no son todos estos siervos de mi Señor? Para que procura mi Señor esto, que será para pecado a Israel. Mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio cuenta del número del pueblo a David. Y había en todo Israel 1100 hombres que sacaban espada, y de Judá 460,000 hombres que sacaban espada. Entre estos no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab. Asimismo, esto desagradó a Dios e hirió a Israel. En el versículo 14 dice: así Jehová envió una peste en Israel y murieron de Israel 70,000 hombres, lo que causó una desobediencia, un orgullo. Esto lleva a David a ser procesado por su desobediencia. Este hombre, que en tiempo atrás había derrotado al gigante Goliat,
con el poder de Dios. Solamente. Ahora se enorgullece y quiere saber cuánto es el ejército grande que tiene, cuál es el poder que tiene con su ejército. La desobediencia y el orgullo nos lleva al sufrimiento. Esto causó mucho sufrimiento para él, pero también muchas muertes para el pueblo por causa de esa peste. Pero nótese algo importante, y está diciendo: incitó Satanás a David. Es decir, se levantó Satanás contra Israel e incitó a David a censar el pueblo. Lo incitó a desobedecer. El orgullo, le metió orgullo. ¿A qué le está incitando el enemigo hoy? A levantarse contra sus padres, contra su esposo, contra su esposa, a levantarse contra las autoridades y no obedecer las normas. ¿A qué lo está incitando? Recuerde que Satanás, que Jehová lo reprenda, odia a las familias. Dios ama a la familia y creó la familia, pero el enemigo las odia, porque él sabe que cuando daña el núcleo familiar va a haber una sociedad perdida, desbaratada. Y es por eso que él quiere que usted y yo nos levantemos a hacer lo malo. Trae orgullo, trae arrogancia, altivez, para que nos levantemos y dañemos y destruyamos. Pero también quiero que veamos otro ejemplo muy importante, y es el del rey Salomón, el hijo de David. Dice allá en el primer libro de Reyes, capítulo 11, que este hombre, entrado en días, o sea, ya de mucha edad, tenía sus muchas mujeres. Sabemos que él tenía 700 mujeres y 300 concubinas, 1000 en total. Y este hombre, la palabra dice que estas mujeres hicieron que él inclinara su corazón a los dioses que ellas adoraban. Y este hombre levantó altar a esos dioses. Y eso trajo la ira de Dios y produjo sufrimiento, muerte, pero también produjo la división de una nación. Dividió a Israel en el reino del norte y el reino del sur. Y puede seguir estudiando esa historia, que es bien agradable, triste pero bien bonita. Y de esta manera, ¿cómo está dividiendo usted su familia, su nación, su hogar? El enemigo se está levantando en contra de las familias para dividirlas. Ahora mismo vemos tanto conflicto en medio de esta situación difícil. Vemos tanto conflicto en los hogares, en las familias, que el marido ultraja a su esposa, que la esposa ultraja a su marido, bien sea verbal, psicológica o físicamente. Y eso es causa de lo que el enemigo está produciendo. Él está incitando a hacer eso. Y usted y yo estamos cayendo en ese error. ¿A qué lo está incitando el enemigo? A huir del proceso que Dios quiere ponerlo. Dios lo está metiendo en un proceso para corregirle. Dios le está metiendo en un proceso para transformar su vida. Dios le está metiendo en un proceso para perfeccionarlo, para usarlo, para que usted brille y lleve esa luz a un mundo que la necesita. ¿Cuántas personas necesitan un consejo, una palabra? Cristo te ama. La Biblia dice esto y lo otro. Usted y yo somos esas personas. Pero ¿por qué estamos dejando que el enemigo nos incite a abandonar el proceso? Muchas personas ahora están abandonando el proceso por cuestiones económicas.
por la escasez económica, alimenticia. Están yéndose a la prostitución, están yéndose al adulterio, de una u otra forma, dañando vidas, dañando hogares por causa de la necesidad. No abandone su proceso yéndose al pecado. Persista en el proceso que Dios va a venir a levantarle. Dios va a venir a socorrerle. No abandone su proceso. El enemigo está trayendo división a las vidas, a las familias, a las naciones. Nación contra nación. Está incitando a que una nación se levante contra la otra. Y cuando otra está humilde diciendo no, no quiero esto, quiero paz, y el otro se quiere levantar, la otra se quiere venir, tremendo. Dios está llamándolo a un proceso, a usted, querido amigo. Y no debemos retardar el proceso. Pero a usted, querido hermano, Dios lo está trayendo a un proceso para transformarlo. No lo abandone. No lo abandone. Persista, manténgase firme en él, porque esto es para bendición. La segunda causa del proceso de Dios es que la humanidad está rechazando a nuestro Dios. Y quiero que vamos al libro de Juan, capítulo 12, versículos 48. Juan 12, 48. Dice así la palabra del Señor. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella juzgará en el día postrero. ¿Se da cuenta? A usted, querido amigo, a usted, querido hermano, que le está llegando esta palabra para que se corrija, para que no salga del proceso, para que entre al proceso, esta misma palabra, si usted la rechaza, es esta quien lo va a juzgar. La palabra le va a juzgar. No rechace esta palabra. Venga a Cristo, recíbala, que va a ser para su bendición. Gloria al Señor. La tercera causa que Dios procesa a la humanidad o al cristiano es por su nombre. Y dice aquí la palabra del Señor en el libro de los Hechos, capítulo 9, versículos 15 y 16. Hechos 9, capítulo 9, versículos 15 y 16. Dice así la palabra del Señor. Gloria a Dios. El Señor le dijo, quiero que leamos un poquito más arriba para poder tomar la idea, ¿verdad? El Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, que ora, he aquí, él ora. Y ha visto en visión a uno llamado Ananías, que entra y le pone la mano encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad por los principales sacerdotes para prenderles a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los de Israel. Dice el 16, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Al cristiano le toca padecer por el nombre del Señor Jesucristo. El Señor le toca procesarnos por su nombre para probar nuestra fe. Gloria al Señor. Y aquí vemos a un Pablo. En este momento iba hacia Damasco a perseguir la iglesia. Hacia allá iba. Y Dios le frena y le dice, no, mijo, usted yo ya lo escogí y necesito prepararlo, procesarlo para que lleve mi palabra a muchas partes. Y vemos cuánto sufrimiento tuvo Pablo. Pablo estuvo en muchas ocasiones en la cárcel, experimentó naufragios, pero también en el
En la segunda carta a los Corintios nos muestra algo bien importante de lo que padeció el apóstol Pablo, él mismo hablando. Dice, segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 8 y 9. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos ha sobrevenido en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Imagínense cómo fue el sufrimiento y la tribulación que estaban pasando allá. Recuerde que estos cristianos que está hablando Pedro fueron dispersados por toda Asia cuando los desplazaron de Jerusalén. Y Pablo está diciendo cuánto padecieron ellos en Asia, ¿sí? Y todo por mano del emperador Nerón. Y ahí vemos a un Pablo que también padece, le toca enfrentar una corte solo y les escribe diciendo, estoy solo, vengan. O sea, está experimentando la soledad. También a veces toca experimentar la soledad, la tristeza, el lloro, pero esa tristeza se va a convertir en gozo. Gloria al Señor. Aleluya su nombre. La palabra nos muestra también a un Pedro. Este hombre, luego de haber negado por 3 ocasiones al Señor, acá lo vemos diciéndole, por favor, manténganse fieles a Dios. No importa lo que estén padeciendo. Este Pedro que quiso cuidar su vida y negó al Señor, acá les está diciendo, hombre, sea que pase lo que pase, manténganse fiel a Dios. Y sabemos cómo termina el apóstol Pedro, crucificado como mártir, ¿sí? Termina entregando su vida por amor a nuestro Señor Jesucristo. Dicen los estudiosos que ellos murieron también por manos de este hombre Nerón, pero dice, y casi en el mismo tiempo, ¿no? Todos estaban padeciendo, y dice que cuando llevaban a Pedro, porque a ellos lo señalaban de que eran culpables de la muerte de Simón el mago, les culpaban. Entonces Nerón tenía al mago como una divinidad y lo tuvo como 3 días para que resucitara, pero el único que resucitó se llama nuestro Dios, Jesucristo, aleluya. Y entonces los culpa, pero Agripa le dice que no, Pablo es inocente. Entonces emprendieron contra Pedro y lo crucificaron. Cuando a Pablo lo decapitan o cuando lo llevan a decapitar, una mujer le da un pañuelo y que se lo coloca en la cabeza. Cuando decapitan a Pablo, esta mujer toma el pañuelo y se lo coloca en la cara, en el ojo. Esta mujer no tenía un ojo, le faltaba un ojo. En el momento que esta mujer se coloca el pañuelo, inmediatamente sana, el ojo está bien, el ojo lo tiene ahí. Imagínense, a un muerto sigue glorificando a Dios, Dios se sigue glorificando, pero aún esta mujer se convierte al evangelio a través de esa sanidad que tuvo. Fue sana y ella se convierte al evangelio, pero dice que la amiga de ella, hermana de Nerón, también se convirtió al evangelio. Finalmente a esta mujer que fue sana, la tiran por allá y muere, estrellada por allá. Gloria al Señor. Pero aquí vemos cómo el cristiano también padece por causa de Cristo. Gloria al Señor. Y yo quiero decirle que la palabra de Jesús nos da vida, nos da paz. Y tenemos que confiar en esta palabra a pesar de la situación que estemos atravesando. Y permanecer fiel a Dios
nos conviene. Aquí en el libro de Pedro, en la carta, en el capítulo 3, versículo 18 dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecadores, el justo por los injustos, para que llevemos a Dios, llevamos a Dios, siendo a la verdad del mundo muertos en la carne, pero vivificados en el Espíritu. El Señor muere en el cuerpo. Este cuerpo padece, muere. Ese cuerpo que Él tomó en Belén. Pero aquí está dejándolo con todos sus pecados y mis pecados. Porque Él en el Espíritu estaba vivo. Él muere al pecado. Él no muere en pecado porque Él no pecó. Él muere al pecado por llevar su culpa y mi culpa. Vemos a un Cristo que también padece. Y quiero mostrar las dos formas cuando nosotros somos procesados o padecemos por causa del Señor y cuando no padecemos por causa del Señor. Cuando usted padece por causa del pecado, resulta que usted está solo. La palabra en Romanos 8:23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O sea, el pecado separa al hombre de Cristo, de manera que esto causa un sufrimiento más fuerte y para usted levantarse es mucho más difícil. Pero cuando usted padece por causa del Evangelio, entonces el mismo Dios es glorificado y esto nos ayuda para bien. La palabra en Romanos 8:28 dice que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, y esto según a los que conforme a su propósito han sido llamados. O sea, nos va a ayudar para bien, nos ayuda para bien. Pero en Isaías 41:10, quiero que vamos a Isaías 41:10, dice algo bien importante. Isaías 41:10. Es bueno tomar este ejemplo que es importante. Dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Gloria al Señor. Cuando usted y yo padecemos por el nombre del Señor Jesucristo, por obedecerle y serle fiel a Dios, inmediatamente el Señor es nuestro ayudador. Siempre te sustentaré, siempre nos esforzará a avanzar, a seguir adelante. Gloria a Dios. Y aquí vemos su amor y su misericordia. Es grande. Querido amigo, el plan de Dios para su vida y para mi vida incluye sufrimiento. De una u otra manera va a incluir sufrimiento porque es necesario que su fe y mi fe sean probadas. Dice aquí la palabra del Señor en el capítulo 1, versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. El Señor debe probarnos. El oro se prueba con el fuego y con el ácido. Pero el ser humano, el hombre, es probado en el horno del sufrimiento. Ahí sale realmente si somos cristianos o no. Si somos sus hijos, permanecemos ahí en ese proceso, en la disciplina. Porque Él al hijo que ama disciplina. ¿Sí? Y cuando no nos disciplina es porque somos bastardos. Pero usted y yo somos hijos. Entonces tenemos que soportar la disciplina, padecer, soportar el proceso. No podemos abandonar el proceso. En el mundo tendremos aflicción, pero tendremos que confiar en Dios que venció al mundo. Y se escucha por ahí a muchas personas que dicen: pero ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa lo otro? ¿Por qué me está aconteciendo esto? Pero ¿por qué si yo soy cristiano me pasa esto? A un cristiano diciendo esas frases. No, querido amigo y hermano. El Evangelio produce o nos causa un proceso difícil,
nos causa sufrimiento. Para que usted y yo andemos conforme a la palabra de Dios, hay procesos que tenemos que afrontar. Yo no sé qué evangelio pobre, mediocre o barato le están ofreciendo, pero si le están ofreciendo un evangelio que todo será color de rosa, salga de ahí, porque eso no es lo que Dios ha prometido. Dios no ha prometido un camino de alfombra roja, ni un camino lleno de rosas, ni que todo será miel, dulce. No, en momentos va a ser simple, pero en otros momentos va a ser ácido y en otros momentos va a estar amargo. En un momento va a haber lluvia, pero en otro momento va a haber calor y ese calor va a querer romper nuestra piel. Un momento puede ser oscuro, pero en otro momento Dios va a dar la claridad. En un momento usted puede padecer un hambre que esa fatiga le causa dolor de cabeza, pero en otro momento Dios va a suplir su necesidad. Lo importante es que usted y yo permanezcamos en el proceso en el que Dios nos ha metido. Gloria al Señor. En un momento sus bolsillos van a estar muy llenos, pero en otros momentos van a estar vacíos. Y así esté llenos o vacíos en cualquier etapa de proceso que Dios lo esté metiendo, sea cual sea, debemos, por no decir es obligatorio, porque Dios no nos obliga a nada, pero nos conviene mantenernos fiel a Dios. Nos conviene mantener fiel a Dios, porque cuando confiamos en Él, nuestra ayuda va a venir de Él. Nuestra ayuda va a venir de nuestro Dios. Nahum 1:7 dice algo maravilloso. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. Póngale atención a esto. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia. En el día de la angustia, Él va a venir en su socorro, en mi socorro. Pero Él sabe si usted está confiando en Él o está confiando en lo que usted puede hacer. ¿Sí? No confíe en usted, que usted nada puede lograr solo. La palabra lo dice, apartados de mí nada podéis hacer. Entonces es cuando caminamos con el Señor es que lo podemos lograr todo. Gloria al Señor. Bendecimos su nombre. El libro de Juan 14:27 dice: la paz os dejo, mi paz os doy. No la doy como el mundo la da. No se turben vuestros corazones ni tengan miedo. No se llene de angustia, de temor, de duda. No tenga miedo. Confíe en Jehová y acuéstese como el león, confiado. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque Jehová me sustenta. Gloria al Señor. Confíe en Jehová. Solamente confíe en el Señor y haga el bien. Gloria al Señor. En Isaías 59:19 dice: y temerán desde el occidente y el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera en contra del enemigo. Querido amigo, Dios es nuestro protector. Él es nuestra seguridad. Él va a levantar bandera en contra del maligno cuando venga con vientos, con tormentas, con pestes, con lluvias aterrorizadoras. Él va a levantar bandera en contra del enemigo a favor nuestro. Entonces confiemos en Jehová, confiemos en nuestro Dios y hagamos el bien. Gloria al Señor, porque de una u otra manera el proceso nos va a visitar. Y recuerda el proceso del oro. Así como el oro es extraído, de esa manera usted y yo tenemos que ser extraídos de las tinieblas, del pecado, sacados, desarraigados de ese pecado, de esas tinieblas, de las manos del cazador.
Gloria al Señor, pero también de esa misma forma tenemos que ser transformados. Y cuando el Señor nos esté sacando y nos está transformando, está despegando, desarraigando cosas en nosotros y nos va a doler. Nos va a doler, vamos a llorar, vamos a sufrir. Pero es necesario, porque el Señor necesita quitar toda esa escoria, quitar toda esa mancha, todas esas fortalezas y hábitos de la mente pecaminoso, todos esos pensamientos de maldad, todo ese carácter duro, arrogante, rebelde, ese corazón endurecido, ese odio, ese rencor, ese resentimiento. El Señor dice: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Pero la humanidad está aprendiendo a ser arrogante, rebelde, orgulloso, y eso está causando sufrimiento. Por eso Dios tiene que meternos, transformarnos, en el proceso transformarnos, limpiarnos, pulirnos. Y cuando está puliéndonos, todo eso nos va a doler. Cuando está lijándonos, nos va a doler. Cuando está brillándonos, nos va a doler. Pero ahí Él está enseñándonos para quitarlo de nosotros y ponerlo de Él en nosotros, para que podamos llevar esa luz, para que podamos aprender a conocerle, para que aprendamos a entenderle, para que su amor sea derramado en nuestros corazones. La palabra dice en Romanos 5:5, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Gloria al Señor. Para todo ello tiene que Dios procesarnos, pasarnos por el trillo, por el molino, y ahí nos va a doler. Va a haber momentos donde va a haber escasez y aún cristianos diciendo: ay, pero ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Calle. Dele gracias a Dios por ello. Gracias a Dios. Todo no va a ser fácil. Todo no va a ser fácil. El hombre es probado en el horno del sufrimiento. Recuerde, el hombre es probado en el horno del sufrimiento. Por eso dice la palabra en el versículo 19 del capítulo 4, dice: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Encomendarnos en Dios y hacer el bien, no más. Confiar en nuestro Dios, confiar que Dios es bueno. Van a venir turbulencias, van a venir problemas, vientos, tiempos difíciles van a venir. Pero usted y yo tenemos que permanecer ahí. Y en ese momento que viene la tormenta, que viene la tribulación, no es que tiene que estar reprendiendo, tiene que examinarse si su proceso que está viviendo es por causa del pecado. Hay que humillarnos y hay que arrepentirnos. Y si es por causa de la obediencia a Dios, entonces lo que tenemos que hacer no es reprender, que fuera en el nombre de Jesús y te va, Satanás, y tal. No, lo que tiene que hacer usted, como Dios es el que lo está permitiendo, agradecer. Gracias, Señor, te alabo, te bendigo. Gracias, Señor, tú eres mi fortaleza. Dame tu paz, ayúdame a avanzar. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Adorar a Dios. Recuerda cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel y ellos allá en medio de encerrados, empezaron a adorar a Dios, a alabar el nombre del Señor. ¿Y qué causó esto? No solamente que las cadenas fueran soltadas y que ellos quedar pues libres, no. Esto trajo como consecuencia una familia entera convertida a Dios. En medio de su proceso, usted y yo podemos dar testimonio de que Cristo está en nuestras vidas, y muchas vidas, muchas familias van a ser traídas, van a venir a los pies de Cristo a través de su testimonio y de mi testimonio. Pero cuando su conducta es contraria a la voluntad de Dios, entonces va a venir tropiezo. Y Dios no quiere eso. Dios no quiere eso. Así que en todo momento no se reprende, sino que hay que confiar. Recuerde una palabra donde dice Romanos 1:17, termina diciendo: el justo por la fe vivirá.
Habacuc 2:4 también dice, el alma del impío se enorgullece, pero el justo por la fe vivirá. A usted y a mí, el evangelio se trata de confiar, solo de confiar. Y usted y yo tenemos que confiar. El evangelio es de fe, tenemos que confiar en nuestro Dios. Segunda de Corintios 7:10 dice, porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación. Escuche, pero la tristeza del mundo produce muerte. De manera que cuando usted y yo estamos sufriendo por causa de Cristo, por obediencia, mantenernos fiel a Cristo, esto va a producir arrepentimiento para vida eterna. Pero si es nuestra tristeza por causa del mundo, de los deleites, de los afanes de este mundo, pues va a venir a la muerte y mucho sufrimiento terrible. Así que es bueno que nosotros, más vale, nos encomendemos a Dios y hagamos el bien, como dice el versículo 19. Dios en su infinita misericordia, en su infinito amor, Él prefiere que usted y yo suframos un momento. Que usted y yo suframos un momento, pero que luego de eso pasemos a una vida eterna. Estemos con Él eternamente. Pero ¿de qué le sirve al hombre si en un momento entonces está acá disfrutando? Acá podemos disfrutar y esto es momentáneo y pasajero, recuerde. Esto es momentáneo y pasajero. Pero si gozamos acá y luego vamos a un sufrimiento eterno, terrible, terrible. No lo he vivido, pero no lo aconsejaría, porque lo he leído en la palabra. No necesito profecía, ni el que viene de allá, ni el que va para allá, sino que la palabra me lo está hablando de diferentes formas. La palabra me dice cuánto se sufre allá. Tremendo. Entonces, es importante. Cualquier situación difícil que usted viva, por fuerte que usted la vea, no se compara a la vida eterna que nos espera. No se compara. Y quiero que vamos al segundo libro a la segunda carta de los Corintios a los Corintios, capítulo 4, versículos 17 y 18. Maravillosa esa palabra. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Esto que estamos viviendo en el momento, esto pasa. Pero la vida eterna que usted no está viendo ahorita y que puede decir de pronto, no, la vida es una sola y tenemos que vivirla al 100. No, Señor. Esa vida eterna que no se ve, no se compara a este momento de padecimiento que estamos atravesando. De manera que deje de mirar su circunstancia difícil. Empiece a mirar lo que viene, porque lo mejor está por venir y es la vida eterna. Muchos dicen que hay una sola vida. No, es más, al cristiano le toca experimentar dos muertes. La muerte del carácter, para que seamos moldeados por Dios, ¿sí? Pero la muerte física, y luego pasamos a una vida eterna si permanecemos fiel a Dios, ¿ya? Pero al que no permanece fiel a Dios experimenta la muerte física y la muerte eterna, que es el juicio final, ¿ya? El juicio final. Gloria al Señor. Ya para concluir, quiero dejar en tu corazón y en tu mente 4 puntos fundamentales. No rechaces ni retrases tu proceso.
no rechaces ni retrases tu proceso. Cuando estás rechazando venir al Señor, rendirte al Señor, sea cristiano o sea inconverso, cuando estás rechazando esto, inmediatamente estás retrasando tu proceso. Y a veces podemos decir esto: no, yo todavía no estoy preparado para ir a los pies de Cristo. Yo, cuando esté listo, que yo sé que lo voy a hacer fiel a Dios, muchos dicen esto y se excusan, justifican su error en esta palabra mentirosa, que cuando yo esté bien delante de Dios, que esté preparado y vaya a tomar las cosas serias de Dios, ahí voy con Dios. Querido amigo, eso es una mentira que el enemigo le pone para que usted no venga a los pies del Señor. ¿Sabe por qué? Porque nadie que ahora somos cristianos estábamos preparados para caminar con el Señor. Pues muchos hemos tenido muchos tropiezos, muchas caídas. Y en la misericordia de Dios nos ha levantado para su gloria. Pero ese tema de que estar preparado, pues no vamos a estar preparados. Y el enemigo siempre nos va a tener con esa mentalidad para que no vengamos a los pies de Cristo. Esa es una excusa, de manera que no retrase su proceso. Gloria al Señor. Segundo, los procesos perfeccionan su fe. Cuando nosotros atravesamos por circunstancias difíciles, aprendemos a confiar en Dios. Y cuando aprendemos a confiar en Dios, se va la duda, los temores, las persecuciones, la desesperación, las angustias. Todas esas escorias se van y empieza su fe a estar pura, porque todo eso empaña la fe, la duda, los temores. Quiero caminar a lo que Dios me dice, pero hay una duda, hay un temor, y entonces todo eso empaña su fe. Y cuando nosotros estamos en el proceso, empezamos a creer fielmente a Dios y empieza a irse el temor, la duda, las preocupaciones, las angustias, y nuestra fe permanece pura y firme a Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Tercer elemento, los procesos te harán rendirte y obedecer a Dios. En los procesos tiene que uno humillarse a Dios. Y en la humillación aprende a obedecer a Dios. Aprende a obedecer a Dios. Pero no es tan solo eso. Cuando usted ya aprendió a obedecer a Dios, usted exhorta a otros para que obedezcan a ese Dios poderoso. Usted exhorta para que otros vengan y caminen con Cristo. Así les toque padecer, porque tenemos que padecer, no podemos mentir en eso. De ninguna manera, pero todos tenemos que padecer. Y eso instará a que otros vengan. Eso le pasó a Pedro. Él, después de querer cuidar su vida, niega al Señor. Después vemos un Pedro que está exhortando a hermanos a que vengan a Cristo, y luego lo vemos morir por su Cristo. ¿Sí ve? Entonces vemos que los procesos nos hacen rendir y obedecer a Dios. Gloria a Dios. Pero también ser de testimonio para que otros vengan. Y el tercer elemento es que los procesos nos hacen conocer a Dios y entender a Dios. Esto es nuestra máxima gloria. La gloria del hombre es conocer y entender a Dios. No hay otra cosa por qué gloriarnos. Pues Jesucristo también le dijo a los discípulos que debían de sentirse gozosos y gloriarse cuando sus nombres estuvieran escritos en el libro de la vida. Y de conocer y entender a Dios. Esto es nuestra gloria. Y eso le pasó a David. Recuerde, cuando él desobedeció a Dios, al tiempo lo vemos ya diciendo que bueno me fue haber sido humillado para entender tus estatutos, entender, a guardar tu palabra. Imagínense, maravilloso. De manera que los procesos nos ayudan para bien. No evadamos el proceso,
No nos apartemos del proceso, sigamos confiando en Dios hacia adelante, hacia adelante. Un pensamiento, y es el resultado del brillo de una joya, son las diversas pruebas, circunstancias difíciles, luchas, sufrimientos. Sé fiel en los procesos, te harán brillar. Dios te bendiga.